La cantidad de personas entre los 15 y 64 años podría empezar a disminuir en los años previos a 2030, pero la población total del país, que actualmente es de 26 millones de personas, también podría comenzar a reducirse a partir del año 2034. Este problema del creciente crisis demográfica no es exclusivo de Corea del Norte. Varios países del este asiático, como China, Taiwán, Corea del Sur y Japón, también enfrentan desafíos similares relacionados con la población, aunque por diferentes razones. Por ejemplo, China tuvo una caída poblacional durante 2 años consecutivos, en 2022 y 2023, debido a las bajas tasas de natalidad, que actualmente se sitúan en 1.7 nacimientos por mujer. Debido a esto, podría perder hasta 109 millones de personas para el año 2050 o, aún más alarmante, su población podría reducirse a la mitad para el año 2100. De manera similar, la tasa de fertilidad en Japón es de 1.2 nacimientos por mujer, la más baja jamás registrada, marcando el 8º año consecutivo de disminución. Y hablando de disminuciones, ¿cómo podríamos olvidar a Corea del Sur, con una tasa de natalidad de 0,68? Para ponerlo en perspectiva, la situación del declive poblacional en Corea del Sur es tan alarmante que su población actualmente de 51 millones de personas podría reducirse a la mitad para el año 2100. Ahora bien, si comparamos a Corea del Norte, que tiene una tasa de natalidad de 1.7, con estos países, podríamos decir que su situación no es tan diferente, e incluso tiene una tasa de natalidad más alta que algunos de ellos. Entonces, ¿por qué la amenaza del colapso poblacional es más preocupante en Corea del Norte que en sus vecinos? Para entender esto, es importante notar una diferencia clave entre el país y sus vecinos. Países como China, Japón o Corea del Sur son desarrollados, ricos y con economías fuertes. Son países de ingresos medianos, altos o altos. En cambio, Corea del Norte es un país de bajos ingresos, y eso trae consigo ciertas consecuencias. Veamos cuáles son esas consecuencias y por qué Corea del Norte representa una especie de paradoja en cuanto al descenso de la natalidad. La paradoja. Los países con mayores ingresos tienden a tener una menor tasa de fertilidad debido a decisiones de estilo de vida asociadas con la prosperidad económica. En estos lugares, las tasas de mortalidad son bajas, el control de la natalidad es fácilmente accesible, y los hijos muchas veces pueden representar una carga económica debido a los costos de vivienda, educación y otros gastos relacionados con la crianza. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una tasa de fertilidad de 1.7, Rusia de 1.4 y el Reino Unido también de 1.7. Y la lista continúa. Sin embargo, esto no ocurre en los países de bajos ingresos, que generalmente presentan tasas de fertilidad más altas. Tomemos como ejemplo a África subsahariana, una de las regiones más pobres del mundo, que tiene una tasa de fertilidad de 5 nacimientos por mujer. En 2023, el ingreso nacional bruto per cápita de Corea del Norte fue de apenas $1.217, lo que la convierte en uno de los países más pobres. Y sin embargo, a diferencia de otros países pobres, Corea del Norte enfrenta una tasa de fertilidad en descenso, algo que normalmente solo se observa en países desarrollados. Y ahí es donde radica la verdadera amenaza. Además de la riqueza, los países desarrollados también cuentan con economías modernizadas y suelen compensar la disminución de la fuerza laboral con avances tecnológicos y automatización. En cambio, Corea del Norte es completamente opuesta. Todavía utiliza un modelo económico intensivo en mano de obra, lo que significa que su economía depende en gran medida de las personas y el trabajo físico, en lugar de la tecnología o la automatización. Sin avances tecnológicos, Corea del Norte no puede equilibrar la reducción de su fuerza laboral con máquinas o procesos eficientes, como sí lo hacen los países desarrollados. Con poco combustible, maquinaria limitada y escasa tecnología avanzada, Kim necesita una población en crecimiento
para sostener los sectores agrícola e industrial intensivos en trabajo, y para llenar las filas de uno de los estados más militarizados del mundo. Por lo tanto, una tasa de fertilidad en descenso y una población en edad laboral que se reduce significan que habrá menos personas disponibles para apoyar la economía, lo que podría generar grandes desafíos para mantener la productividad y el crecimiento económico. En otras palabras, Corea del Norte está envejeciendo antes de volverse rica. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? Las razones detrás de esta situación son muchas. Empecemos retrocediendo algunas décadas en la historia del país para entender cómo se llegó a esta amenaza actual de colapso poblacional. Antes de que la península de Corea se dividiera, estuvo bajo el dominio japonés desde 1910 hasta 1945. Durante la década de 1940, la población total de la península era de aproximadamente 25 millones de personas. Sin embargo, tras la derrota de los japoneses y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la península de Corea fue dividida en dos partes. El norte fue administrado por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos. Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y más tarde por China, se convirtió en un estado comunista, mientras que Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros aliados occidentales, adoptó un sistema anticomunista y capitalista. En resumen, debido a las crecientes tensiones entre ambas facciones y al deseo del líder norcoreano Kim Il-sung de unificar Corea bajo el régimen comunista por la fuerza, estalló una guerra civil en la península en junio de 1950, cuando las fuerzas del norte, equipadas y apoyadas por la Unión Soviética, lanzaron una invasión sorpresa contra Corea del Sur. La guerra duró 3 años brutales y resultó en una pérdida significativa de vidas humanas, con millones de víctimas que cambiaron la estructura demográfica de ambos lados. Volviendo a Corea del Norte, su población se estimaba en 9.3 millones al momento de la división en 1945. El país casi no experimentó crecimiento poblacional a través de la migración entre fronteras entre 1945 y 1949, pero luego perdió a más de 1 millón de personas durante la Guerra Civil de los años 50, debido a las altas bajas y a una gran migración de refugiados hacia Corea del Sur. Sin embargo, después de la Guerra de Corea, el país experimentó un fuerte aumento en la población, gracias a la paz y al intenso periodo de rehabilitación posterior a la guerra. La población creció exponencialmente de 8.4 millones en 1953 a 15 millones en la década de 1970, mostrando un crecimiento de aproximadamente un 3% anual. Aunque hubo un factor importante que contribuyó en gran medida a este crecimiento: el impulso en la economía del país. Mientras el país yacía en ruinas tras los 3 años de guerra devastadora, se necesitaba hacer algo para reactivar la economía colapsada. Influenciado tanto por la Unión Soviética como por China, los principales aliados de Corea del Norte en ese entonces, Kim Il-sung adoptó una economía planificada o de mando centralizado con el objetivo de lograr una rápida recuperación y desarrollo económico. La economía planificada, que aún existe en Corea del Norte hasta el día de hoy, está basada en que el Estado controla todos los medios de producción y el gobierno establece las prioridades y dirige el desarrollo económico. En otras palabras, el gobierno decide qué bienes y servicios producir, cuánto producir y cómo distribuirlos, lo que le da un control total sobre la movilización de los recursos del país. Bajo esta política, también comenzaron a implementar una serie de planes económicos con el objetivo principal de reconstruir la economía del país, su infraestructura y su capacidad industrial, que habían quedado severamente dañadas tras la guerra. Estos planes estaban inspirados en estrategias económicas de estilo soviético, enfocándose fuertemente en la industria pesada, la agricultura y la producción de energía. Para ejecutar estos planes con éxito,
la Unión Soviética proporcionó una ayuda financiera considerable, asistencia tecnológica y especialistas a Corea del Norte. Por su parte, China veía al país como una zona de amortiguamiento crucial que separaba a China de Corea del Sur y Japón, ambos en la esfera de influencia de Estados Unidos. Pero más importante aún, tanto los soviéticos como los chinos querían evitar a toda costa que el capitalismo se expandiera hacia el lejano Oriente. Por lo tanto, siguiendo la clásica lógica de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo», China también ofreció los fondos necesarios y apoyo político. Así, con una asistencia significativa de ambos aliados, en 1954, el gobierno norcoreano emprendió un ambicioso esfuerzo de desarrollo económico al presentar su primer plan trienal. Este plan priorizó la reconstrucción y expansión de industrias pesadas como el acero, la maquinaria, la minería y los productos químicos. Una parte considerable de los recursos también se destinó a construir nuevas instalaciones industriales y restaurar fábricas dañadas, junto con otra infraestructura como ferrocarriles, carreteras, puentes y sistemas de comunicación para restablecer las funciones económicas básicas. Otros sectores clave, como la agricultura y la energía, también fueron abordados con el fin de lograr la autosuficiencia alimentaria y respaldar el crecimiento industrial. Al final de 1956, el esfuerzo colectivo dio resultados, y el primer plan trienal fue considerado un éxito en Corea del Norte, ya que permitió una recuperación parcial de los sectores industrial y agrícola del país. El gobierno norcoreano afirmó que no solo lograron sus objetivos, sino que incluso los superaron, lo que sentó las bases para planes económicos posteriores como el Plan Quinquenal de 1957 y el Plan Septenal de 1961, los cuales ampliaron aún más la producción industrial y agrícola. Gracias a esta economía relativamente fuerte, que proporcionó estabilidad económica y un adecuado sistema de bienestar estatal para las familias en aquel tiempo, la tasa de fertilidad alcanzó su punto más alto con casi 4 nacimientos por mujer en 1970, la cifra más alta jamás registrada en el país. La historia de Corea del Norte. Pero luego, en el ámbito económico, las cosas comenzaron a cambiar a finales de los años 70. Hasta ese momento, el desarrollo económico de Corea del Norte se destacaba por su rápido ritmo de industrialización. Para continuar financiando sus proyectos de industrialización y esfuerzos de modernización, Corea del Norte tomó grandes préstamos de países occidentales y de Japón. Estos préstamos se utilizaron principalmente para la compra de tecnología y equipos. Sin embargo, a medida que aumentaban las tasas de interés a nivel mundial y las exportaciones norcoreanas no generaban ingresos suficientes, el país comenzó a tener dificultades para pagar sus deudas. Políticas gubernamentales. A finales de los años 70, Corea del Norte enfrentó una crisis de deuda que impactó gravemente su economía. Además, debido a su obsesión con el desarrollo industrial, el sector agrícola sufrió una inversión crónicamente insuficiente y varias ineficiencias, lo que provocó una baja producción agrícola y comenzó a surgir el problema de la escasez de alimentos. Fue también durante este periodo cuando sus relaciones con sus principales aliados, la Unión Soviética y China, comenzaron a tensarse por diferencias políticas e ideológicas. Aunque ambos países continuaron brindando cierto apoyo, el nivel de ayuda y asistencia económica disminuyó, lo que empeoró aún más la situación económica de Corea del Norte. Ante la desaceleración económica, el gobierno comenzó a promover la política de tener solo 1 o 2 hijos por pareja. Para reforzar esta política, se hizo ampliamente accesible el control de la natalidad y el aborto para la población. Esta política dio resultados, aunque quizás no los que el gobierno esperaba. De una tasa de fertilidad de 2.8 en 1980, Corea del Norte experimentó un descenso notable a 1.9 en el año 2000.
Como resultado, en menos de 20 años se prohibieron los abortos y la distribución de anticonceptivos, algo muy similar a lo que ocurrió con la política del hijo único en China. Entonces, el gobierno comenzó a incentivar el aumento de nacimientos, ofreciendo subsidios y otros beneficios a las familias con 3 o más hijos. Aparte de las políticas gubernamentales, hubo otro factor enorme que contribuyó a la caída de la tasa de natalidad: la década de los 90. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Corea del Norte no solo perdió a su último aliado cercano, sino que también cayó en una grave crisis económica, al perder a su principal socio comercial y fuente de ayuda. Su economía, que ya estaba bajo presión y dependía enormemente de una agricultura controlada por el Estado, colapsó. Y la caída soviética fue un golpe devastador, porque de repente Corea del Norte se quedó sin suministro de combustible ni fertilizantes, ambos esenciales para la agricultura. Lo inevitable ocurrió, y entre 1994 y 1998, el país vivió una de las peores hambrunas de la historia humana, conocida como la Marcha Ardua. Entre 1994 y 1998, el país vivió una de las peores hambrunas de la historia moderna, conocida como la Marcha Ardua. La hambruna norcoreana de 1994 fue una crisis humanitaria severa que provocó una importante disminución de la población, debido a la malnutrición y la hambruna masiva. Se estima que el país perdió alrededor del 12% de su población total y que cerca de 3 millones de personas murieron como consecuencia. Este periodo también marcó la primera vez que la tasa de fertilidad de Corea del Norte cayó por debajo del nivel ideal de reemplazo. Y siendo sinceros, desde entonces ha habido muy poca o ninguna mejora. Una teoría bastante extendida es que las personas nacidas durante o poco después de la hambruna están menos dispuestas a tener hijos, debido a la dura carga que implica. Después de todo, criar y mantener a un hijo no es precisamente una tarea fácil en un país asolado por la escasez de alimentos. Impacto de la hambruna. Aunque esto es cierto, existe un impacto aún más significativo de la hambruna de los años 90, que ha sido uno de los mayores factores detrás de la disminución actual de la tasa de fertilidad en Corea del Norte. Durante la crisis alimentaria extrema de los años 90 y la hambruna que le siguió, Corea del Norte experimentó un cambio radical en el rol de la mujer dentro de su sociedad. Cada vez más mujeres norcoreanas se vieron obligadas a buscar formas de supervivencia a través de actividades económicas no oficiales, en medio de una creciente mercantilización, para poder mantener a sus familias. Esto ocurrió mientras los hombres eran obligados a realizar trabajos no remunerados por el gobierno. Cuando el sistema de bienestar estatal colapsó, las mujeres se convirtieron en el único sostén económico del hogar. Y, naturalmente, tener un hijo significaba que no podían trabajar, y toda la familia quedaba en riesgo de morir de hambre. Poco a poco, a medida que las mujeres norcoreanas se adaptaban a esta doble carga de asumir los roles tradicionales y convertirse en proveedoras, también comenzaron a cambiar las normas sociales sobre el matrimonio y la familia. Avanzando 25 años en el tiempo, este cambio todavía se puede observar en el país, incluso después de una recuperación parcial de la crisis. Según testigos y reportes desde dentro de Corea del Norte, los jóvenes, particularmente las mujeres, ahora retrasan el matrimonio y priorizan el acceso a la riqueza por encima del poder al buscar pareja. Como ocurre en muchos países del mundo, Corea del Norte también está atravesando un cambio cultural, donde las generaciones más jóvenes, incluidas las mujeres, priorizan sus carreras o metas personales por encima de formar una familia, especialmente considerando las dificultades económicas del país. Si lo piensas, tiene sentido. En una sociedad donde la calidad de vida es baja y las mujeres deben encargarse tanto de ganar dinero como de criar a los hijos, esta creciente tendencia de evitar el matrimonio o no tener hijos refleja nada más que una decisión pragmática y racional
por parte de las jóvenes norcoreanas. Pero tristemente, el gobierno de Kim Jong-un considera que las mujeres del país son objetivos de reformas ideológicas y cree que estas ideas antimatrimonio y antinatalidad no son más que una influencia corrupta del capitalismo occidental. Según las palabras del propio régimen, en esta era, la mejor manera en que una mujer puede servir al partido y a la nación es casándose y teniendo muchos hijos. Sin embargo, muchas mujeres solteras siguen sin estar convencidas y sugieren que el problema de la baja natalidad se resolvería por sí solo si mejoraran las condiciones para criar hijos. Cuando una desertora fue consultada sobre esta declaración del gobierno, ella respondió en contra diciendo que es ridículo culpar a la ideología en lugar de a otros factores, cuando las mujeres, que enfrentan una amenaza constante de escasez de alimentos, ni siquiera tienen lo básico, como lavadoras, aspiradoras o agua caliente, y aún así son puestas a cargo total del cuidado infantil, además de tener que trabajar para ganar dinero. Y ciertamente hay verdad en eso. Las dificultades económicas de Corea del Norte no son ningún secreto. Todos sabemos que el país ha sido, casi desde su creación, el ejemplo clásico de una nación al borde del hambre y en constante crisis alimentaria. Durante décadas ha enfrentado escasez de alimentos, que se agrava en épocas de desastres naturales como inundaciones y sequías, lo que sigue afectando la producción agrícola y genera crisis alimentarias recurrentes. La desnutrición es otro fenómeno común en el país, que ha causado numerosos problemas de salud y una mayor tasa de mortalidad, especialmente entre los niños y las mujeres embarazadas, reduciendo aún más la tasa de crecimiento poblacional. Otra evidencia impactante de la desnutrición se observa en la continua disminución de la altura y el peso de los niños desde los años 80. El titular dice que casi la mitad de la población de Corea del Norte está desnutrida. Según un estudio, 1 de cada 5 niños norcoreanos sufre de desnutrición. Y dado el pobre estado del sistema de salud del país, la situación no hace más que empeorar. El sistema de salud en Corea del Norte. Como Estado socialista, Corea del Norte garantiza en su Constitución el acceso gratuito a la atención médica para todos. Sin embargo, la prestación real de servicios médicos en el país enfrenta numerosos desafíos debido a la falta de recursos. Recursos y sanciones internacionales. El sistema de salud no solo está poco desarrollado, sino que además carece de suministros médicos básicos, instalaciones adecuadas y profesionales capacitados. Según diversos informes, muchos ciudadanos no tienen acceso a una atención médica adecuada, lo que provoca altas tasas de mortalidad debido a la desnutrición y otras enfermedades que podrían prevenirse fácilmente. Además, las sanciones impuestas por las Naciones Unidas y otros países en respuesta a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte han profundizado aún más la crisis económica. La falta de acceso a los mercados internacionales y a la ayuda exterior ha tenido consecuencias graves, tanto para el suministro de alimentos como para el sistema de salud, lo que ha incrementado la mortalidad y reducido la fertilidad. Corea del Norte también enfrenta una escasez de viviendas desde hace mucho tiempo. Algunos estudios sugieren que el país solo tiene suficientes hogares para acomodar entre el 70% y el 80% de las 1.100. Otro factor que contribuye a la disminución de la población es la continua implementación de la política de Songun o milicia primero. Dada su historia pasada y la hostilidad actual, el gobierno ha priorizado el gasto militar por encima del bienestar de sus ciudadanos durante décadas. Esta asignación de recursos deja menos inversión en salud, educación y servicios sociales, que podrían, en cambio, fomentar el crecimiento de la población. El régimen autoritario y los castigos severos ante cualquier forma de disidencia han creado un ambiente de miedo y control, lo que desmotiva a muchas personas a traer hijos al mundo en un entorno tan hostil. Desertores. El proceso de disminución poblacional en Corea del Norte.
A lo largo de los años, muchos norcoreanos han intentado escapar del país debido a la represión política, la pobreza económica o con la esperanza de una vida mejor, principalmente en Corea del Sur o China. Aunque el número de desertores disminuyó considerablemente durante la pandemia de COVID-19, cuando el gobierno endureció la seguridad fronteriza e impuso severas penas a quienes intentaban huir, algunos aún lograron escapar. A principios de este año, Corea del Sur informó que el número de desertores norcoreanos casi se triplicó en 2023. Este flujo continuo de personas, especialmente aquellas en edad laboral y reproductiva, sin duda afecta el crecimiento poblacional del país. Además, muchos de los desertores son jóvenes y calificados, lo que también genera un fenómeno conocido como fuga de cerebros, ya que estas personas se llevan consigo su experiencia y habilidades, privando al país de capital humano valioso. Del mismo modo, la inmigración o asentamiento permanente de extranjeros en Corea del Norte es prácticamente inexistente. El país es una de las naciones más homogéneas del mundo, con el 99,8% de su población identificándose como étnicamente coreana. La mezcla de sangre no es algo que el gobierno apruebe. El gobierno norcoreano controla estrictamente quién entra y sale del país y vigila de cerca a todos los visitantes extranjeros. Considera que cualquier presencia extranjera prolongada representa una posible fuente de espionaje o influencia ideológica que podría debilitar su control, y la ve como una amenaza a su estabilidad. Por lo tanto, utilizar la inmigración como una herramienta para frenar la disminución de la población está completamente descartado para el país más aislado del mundo. Promoción de la fertilidad. Crisis. Hasta ahora, el país ha implementado una política pronatalista para fomentar una mayor tasa de natalidad entre sus ciudadanos. Los medios estatales suelen destacar los beneficios de tener varios hijos, presentándolo como una forma de fortalecer al país. El gobierno promueve las familias numerosas como un deber patriótico y trata de premiarlas con diversos incentivos y beneficios. Estos beneficios incluyen raciones adicionales, servicios de cuidado infantil u otras ayudas proporcionadas por el Estado, aunque la efectividad de estos incentivos es limitada debido a las dificultades económicas y la escasez de alimentos. A las familias con varios hijos también se les entregan útiles escolares durante aniversarios importantes, mientras que a los padres de trillizos o cuatrillizos se les proporciona alimentos y medicinas de forma gratuita, además de ser asignados a viviendas de forma preferencial. Desde 2007, a las madres que dan a luz a un segundo hijo se les proporciona comida adicional durante 6 meses como parte de estas políticas de fomento de la natalidad. Las mujeres embarazadas también reciben beneficios adicionales para incentivar el parto. El país ha extendido el permiso de maternidad hasta 240 días, incluyendo 60 días antes y 180 días después del nacimiento. El gobierno establece que las mujeres embarazadas deben recibir un chequeo médico gratuito una vez al mes y una vez por semana cuando se acerque el parto. Durante este periodo, las madres reciben subsidios prenatales y posnatales equivalentes a 3.000 wones norcoreanos. Sin embargo, si se investiga más a fondo, se descubre que ese subsidio de 3.000 wones, unos $3 estadounidenses y 33 centavos, es prácticamente inútil, ya que con ese dinero ni siquiera se puede comprar un kilo de arroz, que cuesta aproximadamente 6.000 wones en el mercado. Increíble, ¿verdad? Medidas negativas. Si bien estas medidas pueden considerarse pasos positivos por parte del gobierno, es importante reconocer que, dadas las prácticas pasadas de Corea del Norte, también existen medidas negativas. Aunque el aborto ha estado prohibido en el país desde 1993 y ya existían castigos para quienes realizaban abortos ilegales o usaban anticonceptivos, en octubre de 2015 el gobierno emitió una nueva directiva que, además del aborto,
prohibía también la implantación de dispositivos anticonceptivos como los DIU, con el fin de controlar aún más la caída de la tasa de natalidad. Otra medida incluye castigar a los médicos que realizan abortos en secreto. Aunque la práctica está prohibida oficialmente desde 1993, algunos doctores, para complementar su bajo salario estatal, han instalado equipos médicos en sus casas para realizar abortos clandestinos. Cobran alrededor de 30.000 wones, unos $33. El salario mensual de un trabajador promedio en Corea del Norte es aproximadamente de 30.000 wones. Pero quienes son sorprendidos realizando abortos clandestinos enfrentan castigos severos, incluyendo penas de prisión de entre 5 y 10 años. Para detener estas prácticas, el gobierno ha aumentado los salarios de los médicos más de 40 veces. Aún así, muchos siguen realizando trabajos médicos privados para poder llegar a fin de mes. Además, ha habido una represión severa contra los vendedores que comercian anticonceptivos de contrabando. Quienes son hallados culpables enfrentan castigos extremos o incluso la cárcel. Para evitar aún más la pérdida de población, el gobierno también ha intensificado sus esfuerzos por evitar las deserciones. Además de reforzar la seguridad fronteriza y aumentar la vigilancia, se han impuesto penas extremadamente duras para quienes sean atrapados intentando huir del país. Por si fuera poco, Corea del Norte presiona a China para que devuelva a los desertores capturados en la frontera, tratándolos como criminales al regresar y sometiéndolos a prisión o incluso a castigos mucho más severos, con el fin de dar un ejemplo y disuadir a otros de intentar escapar. Pero lo que Corea del Norte no parece entender es que la deserción, el cambio ideológico de las mujeres o las nuevas normas sociales no son la causa raíz de la disminución de su población. Es la condición económica del país la que está detrás del problema. Mientras el gobierno no lleve a cabo reformas significativas para aliviar la carga económica que impide a las personas formar familias numerosas, esta tendencia de tasas de natalidad en descenso continuará y algún día podría provocar un colapso poblacional mucho más grave. Y para sorpresa de nadie, Corea del Norte, siendo como es, está haciendo exactamente lo contrario. En lugar de adoptar un enfoque basado en políticas para abordar la situación que lleva a las mujeres a evitar el matrimonio y la maternidad, el gobierno está tratando el problema como una cuestión ideológica. En vez de abrazar reformas como recortar empleos gubernamentales ineficientes y mal pagados o expandir el sector privado, ha reprimido aún más los pequeños negocios y ha endurecido el control estatal para erradicar cualquier comportamiento capitalista. Además, Kim ha rechazado repetidamente desmantelar su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones, lo cual permitiría que sus industrias locales accedieran a maquinaria y materiales esenciales del mercado global. Esto probablemente significa que un modelo económico intensivo, en mano de obra, seguirá siendo la norma durante un buen tiempo. Y con pocos jóvenes ingresando a la fuerza laboral cada año, el país tendrá dificultades para mantener incluso su limitada producción industrial y agrícola actual. Según las previsiones, la agricultura, siendo el sector más crítico en Corea del Norte, será probablemente el más afectado. La escasez de mano de obra agravaría la inseguridad alimentaria y crearía un círculo vicioso, en el cual la malnutrición y el hambre reducirían aún más la población. Pero hay otras implicaciones de la caída en la natalidad que también deberían preocupar al país. Una tasa de natalidad en descenso, combinada con una población envejecida, aumenta la tasa de dependencia, lo que significa que menos personas en edad laboral deberán mantener a una población de ancianos en crecimiento. Con el modelo económico de Corea del Norte mal preparado para enfrentar un aumento en el número de personas dependientes y con recursos limitados, el Estado enfrentará grandes dificultades para cuidar de sus ciudadanos mayores. Otra implicación que preocupa a los analistas geopolíticos es que para contrarrestar los efectos de una crisis poblacional,
el gobierno norcoreano podría intensificar aún más su control y recurrir a medidas extremas. Esto podría incluir represión aún más severa contra los desertores, castigos más duros por disidencia política e incluso regulaciones estrictas sobre las familias, como matrimonios forzados. Tales medidas solo llevarían a más abusos contra los derechos humanos, empeorando la ya grave crisis humanitaria del país. Los mismos analistas también temen que un colapso poblacional en Corea del Norte pueda provocar una importante crisis militar e inestabilidad. Países como Corea del Sur, China y Rusia podrían enfrentar una oleada de refugiados norcoreanos, lo que pondría a prueba sus recursos y podría generar desafíos tanto políticos como de seguridad. Corea del Sur, en particular, estaría preocupada por el impacto económico y social que podría causar una afluencia repentina de desertores norcoreanos, lo que podría alterar su economía y sus servicios sociales. Una población en declive también podría limitar la política exterior de Corea del Norte. Actualmente, el país compensa su falta de calidad y poder militar, en comparación con Corea del Sur, confiando en la cantidad. En este momento, el ejército norcoreano cuenta con cerca de 1.300.000 soldados activos, lo que representa aproximadamente el 5% de su población. En comparación, Corea del Sur tiene 500.000 soldados activos de una población de 51 millones. Por lo tanto, con una futura disminución poblacional, el país podría enfrentar serios desafíos para mantener el tamaño, la calidad y la eficacia de sus fuerzas armadas. Podríamos seguir hablando sobre lo que podría pasar si la población de Corea del Norte colapsa, pero la mayor amenaza, sin lugar a dudas desde la perspectiva de Kim Jong-un, es la pérdida de estabilidad del régimen de su familia. Como indica la historia, un colapso poblacional podría debilitar la capacidad del gobierno para mantener el control social. Todos sabemos que el Estado depende en gran medida de la propaganda y del poder militar, pero con una población cada vez más reducida y empobrecida, su control del poder podría debilitarse. El descontento entre la población podría alcanzar niveles sin precedentes, y la familia Kim podría enfrentar dificultades para mantener la lealtad, especialmente dentro del ejército, lo cual es vital para la estabilidad del régimen. Esto podría provocar un vacío de poder en Corea del Norte, conduciendo a conflictos internos, intervención militar o, quizás, a que el país sea absorbido por Corea del Sur, bajo condiciones complejas y potencialmente hostiles. Todo esto es, para Kim Jong-un, una pesadilla total. Es por eso que el líder de uno de los regímenes más opresivos del mundo ha sido visto llorando y suplicando frente a sus ciudadanos por un cambio demográfico urgente. Pero siendo sinceros, sea un líder autoritario o no, Kim no puede obligar al pueblo a tener hijos si no quiere. Hay un dicho que dice: cuanto mejor sea la demografía, mejor será el país. Actualmente, Corea del Norte está ocupada en su búsqueda por aumentar su arsenal nuclear, pero hay algo que necesita comprender. Y rápido, la población es, y seguirá siendo, la base del poder económico y militar de un país. Y sin las medidas adecuadas para revertir la caída de la natalidad, tememos que el colapso poblacional en Corea del Norte no es una posibilidad, sino una certeza.